El cine de terror ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Las corrientes populares de cada década creaban historias y personajes que ahora son considerados clásicos en el cine en general. En los años 30 y 40, la tendencia eran los famosos monstruos de Universal, como el Hombre Lobo, Frankenstein, el Hombre Invisible, Drácula, etc. En los 70s y 80s, películas como El Exorcista o Carrie se encargaban de generar interés en el tema paranormal. Por otro lado, Halloween, La Masacre de Texas o Viernes 13 sacaban a flote el tema de los slashers. Desde entonces hasta ahora se ha sobreexplotado el género, tanto así que prácticamente ya nada logra dar miedo. Todo se siente como una copia de lo anterior y no ha logrado generar el revuelo de aquellas épocas. Todas han caído en lo cliché y repetitivo una y otra vez. E irónicamente, la que más se ha acercado a este éxito ha sido el universo del Conjuro. James Wan creó en 2013 una saga de películas que, si bien no son perfectas, son bastante decentes, con personajes y monstruos que ya son considerados clásicos modernos y le han salido bastante rentables al estudio. Y con el reciente estreno del Conjuro 4 ya son 10 las películas que conforman este universo. Es por eso que espero que tengan sus palomitas preparadas, porque el día de hoy voy a rankear de peor a mejor todas las películas del universo del Conjuro. Si bien creo que todas las películas de la franquicia son disfrutables, hay una que destaca por encima de todas en el mal sentido, tanto así que está prácticamente descanonizada de este universo, y no es otra que La Maldición de La Llorona. La cosa con esta película es que es demasiado hollywoodense. Siendo La Llorona una de las leyendas más importantes y escalofriantes que tenemos en México, me extraña que no hayan podido hacer una buena historia con ella. Vaya, la historia ni siquiera se desarrolla en México. La leyenda de La Llorona existe desde la época de la conquista. Ha traumado a cientos de generaciones con su misticismo y su famoso llanto en las noches de Xochimilco. Pero aquí no pasa de ser un espíritu genérico que solo grita fuerte y pone caras feas. La historia y sus personajes son completamente olvidables. Los productores, tiempo después, salieron a decir que la película no formaba parte de la franquicia, como diciendo, uy, esto no salió como esperábamos, digamos que no tiene nada que ver. Y es que sí, una que otra referencia, pero de ahí en fuera no hay menciones a los Warren ni nada que conecte realmente con las demás historias. Fue un experimento fallido. Esto hace de La Llorona la peor película del universo del Conjuro. El Conjuro 2 presentó al que seguramente sea el demonio más famoso de este universo después de Annabelle. Valak, o la monja, fue un éxito rotundo. Vendía mercancía, muñecos, playeras, la gente se disfrazaba de la monja, inclusive en las ferias. Todos pedimos más de este ente porque realmente era escalofriante, pero cuando Warner nos dio una película en solitario de ella, no fue como lo esperábamos. La monja fue una decepción absoluta. Y me da coraje, porque creo que esta pudo haber sido una película parecida a The Witch. Una película de época con una ambientación gótica y esa sensación de peligro constante al saber que hay algo acechando en los rincones de la iglesia. Y hasta cierto punto, la ambientación sí logra eso. La estética y la atmósfera creada no es mala, pero la historia que desarrollan tampoco es buena. Está repleta de jumpscares que hasta siento que hacen que la misma monja pierda parte del misterio y el terror que generaba. Tiene sus guiños y conecta muy bien con las películas de los Warren, pero se queda bastante corta a comparación de lo que se esperaba de ella después de lo que vimos en El Conjuro 2. No les fue suficiente con hacer una mala película de la monja, pues hicieron 2. Creo que la mayoría de las personas pondrían a la monja 2 por debajo de la 1, pero a mí me resulta un poquito mejor, o por lo menos más entretenida. Mantiene los mismos errores que la primera, pero corrige otros puntos muy importantes. Mejora la historia con respecto a la anterior, el ritmo es más dinámico y mantiene más el interés al no ser tan lenta. Taissa Farmiga vuelve a ser parte fuerte de la historia, siendo un personaje al que le tomas cariño y se hace relevante. A su vez tiene momentos muy buenos, como la escena del puesto de revistas o el final con la cabra gigante que genuinamente me dio miedo, pero también cae en lo ridículo. Todo es más grande, más exagerado. El final con la monja prendida en fuego ya es too much. Y esa escena postcréditos de los Warren haciendo un cameo como si de un personaje de Marvel se tratara, me dejó bien claro que esta franquicia se estaba convirtiendo en un universo cinematográfico que quiere generar la reacción, el aplauso, los gritos, y dejaron de poner el enfoque en contar una buena historia. Así como el Conjuro 2 introdujo a la monja, el Conjuro 1 nos presentó a Annabelle. La famosa muñeca poseída fue la primera en tener un spin-off en este universo, y no estuvo tan mal. Creo que es la típica película de terror sobrenatural de casa embrujada. Las puertas se abren solas, cosas cambian de lugar en la casa, ruidos extraños y acontecimientos que van incrementando poco a poco. Es una película normalita. Al igual que la monja, después de verlas en las películas del Conjuro, quizás esperaba mucho más de sus películas individuales. Y tiene elementos interesantes. La maternidad, el miedo ante un bebé por nacer, la protección del hogar y la intrusión de lo sobrenatural en lo cotidiano, teniendo referencias u homenajes al bebé de Rosemary. Y de ahí en fuera, pues los mismos problemas que suelen tener estas películas. Ritmo lento en el que gran parte de la película no pasa nada y sustos predecibles. Aún así, el jumpscare de la puerta está muy bien logrado y el diseño de Malthus es muy incómodo. Annabelle terminó siendo una trilogía por lo famosa que es, pero su primera entrega no arrancó con el pie derecho. Después de 2 grandiosas películas del Conjuro dirigidas por James Wan, este decidió abandonar el proyecto para darle espacio a otros directores con una visión diferente.
lamentablemente, el director que llegó fue Michael Chaves, y El Conjuro 3 marcó el inicio de la debacle de los Warren. Algo que nunca voy a entender es por qué le dieron el cargo a él. James Wan es un director con un currículum importante en el cine de horror. Después de su marcha, deberían buscar a alguien que por lo menos tuviera experiencia. Pienso en Mike Flanagan, Jordan Peele, Andy Muschietti o hasta Guillermo del Toro. Michael Chaves solo había dirigido un cortometraje hasta ese momento y ni siquiera de terror. El Conjuro 3 desentona muchísimo con sus antecesoras. El caso de Arne Johnson no fue el caso de la típica casa embrujada. Aquí se mezcla el terror sobrenatural con un thriller, lo cual le da un aire distinto, pero es muy irregular. Tiene picos buenos, pero en su mayoría pega bajones de ritmo que no mantiene el interés constante. Todo el rollo de la brujería no es igual de atrapante que los casos anteriores. La presencia de los Warren hace que esta película no esté tan abajo. Nos cuentan más de su pasado y aquí creo que se notó el cambio de enfoque principal. Pasamos de ver más terror a ver más romance. Y lo entiendo. La mayoría nos sentaríamos a ver una película de 2 horas únicamente de su relación, pero no es suficiente. Hace poco la volví a ver y honestamente se me hizo peor de lo que la recordaba, siendo aburrida y bastante olvidable. Solo por muy poquito, El Conjuro 4 está por encima de la tercera. El caso de la familia Smurl, el caso que los Warren nunca pudieron resolver, se resuelve en esta película en 15 minutos. El Conjuro de los últimos ritos es un final agridulce para los Warren. Le pasó lo mismo que a la tercera. Se centraron demasiado en la vida cotidiana de los Warren que dejaron a un lado el eje central que es el tema paranormal. La familia afectada no tiene desarrollo alguno y no me importan como protagonistas. Todo lo enfocaron a Ed y Lorraine, y lo hicieron mal. Se supone que en la película se enfrentan a un mal que los viene atormentando desde sus inicios, pero nunca explicaron por qué. Pudieron haber desarrollado una historia en la que se explicara que los demonios como Malthus o Balak estuvieron detrás de los Warren por órdenes de un demonio o un jefe final, pero no. Todo está revuelto, está hecho con las patas y no tiene ningún sentido. Con todo y todo, creo que la película se disfruta. Toda la primera mitad me estaba gustando, pero el segundo y tercer acto se caen por completo. Tengo ya un video en el canal hablando a profundidad de la película, por si lo quieren ver voy a dejarlo aquí arriba. Pero El Conjuro 4 es un cierre que está bien, pero si le hubieran metido más corazón al proyecto, pudo haber sido muchísimo mejor. Si hablamos de películas que son un desmadre divertido, Annabelle 3 se llevaría la corona. Esta película es sumamente entretenida, y es que pasa de absolutamente todo. Tenemos a Judy de protagonista, una ambientación diferente, una pequeña aparición de los Warren y muchos sustos y demonios sueltos que están por ahí. Estas películas tienen fama de ser basadas en hechos reales, y esta es pura ficción, y es la única que se desarrolla en la casa de los Warren. Y en lo personal, algo que me llamaba demasiado la atención en las películas del Conjuro es el pequeño museo de cosas embrujadas que tienen los Warren. Yo quería saber más de cada objeto, cuál es su historia y por qué están ahí. Pues Annabelle 3 medio responde a esas preguntas. El vestido de la novia, el hombre lobo fantasma, el samurái, el ferryman y la propia muñeca se muestran en esta película y siento que le dan un toque fresco al no ser repetitivo. Es como un Jumanji pero versión embrujado. La casa de los Warren como escenario ofrece muchos rincones oscuros, pasillos y vitrinas con objetos extraños que ayudan a generar tensión. El hecho de que McKenna Grace interprete a una joven Judy le suma muchísimo, y me hubiera gustado que ella se hubiera quedado con el papel por el resto de la franquicia. Sé que no es una excelente película y probablemente haya mucha gente a la que no le guste, pero yo la disfruto demasiado. Después de una no muy buena película de Annabelle, llegaría una secuela que arreglaría la reputación de la muñeca maldita. Annabelle, la creación, es todo lo que siempre quisimos que fueran los spin-offs de esta franquicia. Aquí se remontan hasta 1943 y le dan un nuevo origen a este ente que no había sido muy bueno en el 2014. Le dieron una mejor historia a Annabelle, es más emocional y tiene un tono mucho más serio. Logra una atmósfera opresiva con estética clásica de casa encantada y muy buenos sustos. Muestra cómo la muñeca llegó a estar poseída y quiénes fueron los primeros afectados. Y aparte de eso, lograron que Annabelle diera miedo. Sí, la muñeca en sí es tétrica y genera incomodidad, pero es un pedazo de madera. No se sentía como un peligro físico como si lo podía llegar a ser la monja, por ejemplo. Aquí llevan a la muñeca a un escalón más arriba. Revivió el interés por las historias de casas encantadas dentro de la franquicia, apostando más por la atmósfera y los sonidos. La pareja Mullins y las niñas huérfanas son muy buenas protagonistas, dejándonos una muy buena película con muy buenas dosis de terror. Realmente me costó mucho trabajo decidir el primer y segundo lugar, pero después de ver las películas nuevamente y pensarlo bien, El Conjuro 1 se queda con la medalla de plata. Después de dirigir películas como Saw o Insidious, James Wan quiso llevar a la pantalla grande la historia de los demonólogos más famosos de toda la historia, Ed y Lorraine Warren, conocidos por casos como el de Annabelle o Amityville. Actualmente el cine de horror está en un buen momento,
Tenemos varias capas en el género y hemos visto peliculones como Sinners, La Sustancia o Bring Her Back. Pero a mediados de los 2000 el cine de terror sufrió una crisis. Todo era repetitivo, los jumpscares, las casas embrujadas, los exorcismos, todo era una copia de lo anterior. Pero llegó El Conjuro en 2013 y con la misma temática sobreexplotada sacó una película que se quedará para la historia. El Conjuro 1 fue un parteaguas en el cine de horror. Costando solo $20 millones, recaudó más de 300. Generaba miedo solo con ver el tráiler y la leyenda escrita que decía basado en hechos reales. La introducción de la película al estilo de Star Wars con esa música terrorífica, piel de gallina. James Wan utilizaba plano secuencia, la cámara lenta o la ausencia de la música para crear momentos que te dejaban sin aliento. Y como he dicho en otros videos, una buena película de terror, antes que nada, es una buena película. El Conjuro 1 es grandiosa, cuenta con 2 protagonistas llenos de carácter y una química fabulosa. Vera Farmiga y Patrick Wilson quedaron como anillo al dedo en estos personajes. La familia del caso Rhode Island te conmueve y empatizas rápidamente con ellos porque están bien escritos, tienen un buen desarrollo y se genera un núcleo con ellos. Esta película tiene muchos de los momentos más icónicos del cine de terror moderno. El aplauso en el sótano, Bathsheba arriba del closet, la manta en forma de espectro y muchos más que hacen de esta película icónica en todos los sentidos de la palabra. Una buena secuela debe ir más allá de repetir lo que funcionó en la original. Tiene que evolucionar la historia, los personajes y el mundo en el que está ambientado mientras mantiene lo que hizo especial a la primera entrega. Casi ninguna secuela logra estar tan siquiera a la altura de la primera, pero El Conjuro 2 entra en esa lista de secuelas que superan a la original. Quizás es una opinión impopular, porque creo que la mayoría de la gente las pondría al revés, pero firmemente creo que esta película toma todo lo bueno que hizo la 1 y lo lleva un escalón más arriba. Y es que es exactamente la misma fórmula, la familia poseída que necesita ayuda de la iglesia, pero son los Warren los que llegan para combatir al demonio. Pero el caso Enfield me parece más aterrador y hasta más triste. La madre de estas niñas estaba sola, no tenía dinero y encima tiene que lidiar con su hija poseída. Hay más tiempo en pantalla de esta familia y sí creo que se genera un lazo más fuerte con ella. Al final, realmente nos importa lo que les pase y queremos que todo salga bien porque son buenas personas y no se merecen lo que les está pasando. Por otra parte, en esta película, Patrick Wilson y Vera Farmiga se consolidaron como Ed y Lorraine Warren y se convirtieron en íconos del terror. Ya en la primera habían sembrado las bases de una relación icónica, pero aquí el romance entre estos dos está más presente, se siente en cada diálogo, en cada mirada que comparten y todo esto sin dejar a un lado el tema paranormal. Está perfectamente balanceado. El terror es impecable. Tenemos la aparición de The Crookman que traumó a mucha gente y, como no, a la monja, el demonio Balak, que funciona perfectamente como antagonista de esta secuela. Y en cuanto a momentos que dejan huella, no se quedan atrás. La monja en el pasillo, Ed haciendo preguntas a la entidad y ver cómo se va transicionando el cuerpo de Janet hasta tomar la forma del anciano en el sillón. Y como no, Ed Warren cantando Can't Help Falling in Love en medio de la sala mirando a Lorraine con esos ojos de amor. Y ese final, Dios mío, Ed y Lorraine bailando en su casa mientras Elvis suena de fondo. Entiendo perfectamente a la gente que le guste más la primera que la segunda, pero es que las dos creo que están a la par en cuanto a calidad. Pero para mí, El Conjuro 2 se lleva la medalla de oro y es la mejor película de este universo y una de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos. En fin, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál es tu ranking personal o cuál es tu película favorita de este universo. Ya sabes que si te gustó puedes dar like, compartir y suscribirte para estar más al tanto de mi contenido. Muchas gracias por ver el video completo y nos vemos en otro más.